Nunca, pero nunca finjas estar poseído. Sé que mi hermano empezó todo como una broma mezquina, estúpida y odiosa, pero sigue siendo una broma. Toda mi familia son unos bromistas. Lo odio sinceramente. Mi mamá y yo somos los únicos que no participamos. Mi madre tuvo que amenazar con divorciarse para establecer el límite con el que no debía meterse con ella. Esto fue después de que mi tío por parte de mi padre se frotara la cara con hiedra venenosa mientras estábamos acampando en familia. Mi mamá es muy alérgica a las cosas, y su cara se hinchó tanto que tuvo que ser llevada a una sala de emergencias. Después de ese incidente, creo que mi familia se dio cuenta de que finalmente habían ido demasiado lejos. Mamá había hablado con un abogado de divorcios y se mudó con mis abuelos por un mes, todo el asunto, antes de que mi padre se diera cuenta de que si no se detenía perdería a su familia. Después de eso, y del asesoramiento matrimonial, las bromas cesaron. Pero mi hermano Tomás era una historia diferente. Sus bromas eran mansas en comparación con lo que solían hacer mi padre y mis tíos. Eran más molestos que nada. Haría cosas estúpidas como poner sal en tu café o vaciar la jarra de leche y reemplazarla con agua. Sus bromas eran muy infantiles realmente. Y entonces lo castigaron. Esta última vez fue diferente. Estábamos viendo una película en la sala de estar. Era una película de terror cursi de serie B grande. Se trataba de posesión demoníaca, y ahora ni siquiera puedo recordar el nombre. La actuación fue terrible y los efectos fueron igual de malos, pero aún así me estremecí cada vez que el actor poseído aparecía en la pantalla. Sus ojos se oscurecieron con lentes de esclerótica y su movimiento se forzó y contorsionó mientras cargaba contra los desventurados adolescentes en la pantalla. Thomas estaba observando mi reacción con una gran sonrisa en su rostro. Capté su mirada y mi estado de ánimo se hundió. Conocía esa mirada. ¿Acaso Mandy está aterrada? ¿Tienes miedo de los demonios horribles y aterradores? Él se rió y se acercó a mí. Me alejé poco a poco. Lo que sea que estés pensando, no lo hagas, siseé con frustración. Él no escuchó. En lugar de eso, se puso de pie y me miró, todavía sonriendo. Luego sus ojos se pusieron en blanco y todo lo que pude ver fue el blanco de sus ojos. Su boca se abrió y dejó escapar un gemido exagerado antes de caer al suelo y fingir convulsiones. Mi mamá vio esto y extendió su pie, empujándolo mientras se retorcía en el suelo. Tomás, deja eso ahora mismo o apago la televisión. No se detuvo, se dobló. Tomás tiene doble articulación. Algo que ya usa para molestarme muchísimo y asustar a las personas que no están familiarizadas con él. Entonces, mientras se retorcía en el suelo, pudo retorcerse en posiciones cada vez más extrañas mientras continuaba gimiendo. «Ayúdame, Mandy. Estoy poseído», jadeó mientras extendía sus brazos hacia mí. Salté del sofá y puse los muebles entre nosotros y le fruncí el ceño. Mi mamá también se puso de pie y apagó la televisión con un gesto de enojo. «Eso es todo. Tomás, no es divertido. La televisión está apagada y no estamos viendo nada ahora porque estás tratando de asustar a tu hermana». Mi mamá levantó la voz mientras miraba el cuerpo de Tomás. Mientras tanto, mi papá estaba haciendo un trabajo terrible al sofocar su propia risa. Se había tapado la boca con las manos pero no hizo nada para tapar sus profundas carcajadas. Mamá se volvió para mirarlo también. «No es divertido asustar a tu familia, Brian. Él aprendió esto de ti», siseó mientras salía de la habitación. La seguí. Detrás de nosotros escuché a mi papá gritar: «Vamos, esa broma es bastante inofensiva». Mamá y yo pasamos un rato en el porche trasero, ambas compadeciéndonos de lo terribles que eran todos estos chistes. Los ojos de mamá estaban endurecidos y su boca era una mueca apretada. Mi hermano iba a ser castigado por esto, no solo por asustarme, sino principalmente por ignorar a mamá cuando le dijo que se detuviera. Al día siguiente, Tomás continuó con su broma. Cuando abrí la puerta de mi habitación,
Él estaba en el suelo frente a mí, contorsionado y gimiendo mientras se reía de mi incomodidad. «Ayúdame, Mandy, estoy poseído», jadeó mientras contorsionaba su cuerpo en poses incómodas y antinaturales. Cerré la puerta y grité a mis padres. A través de la puerta podía escuchar los pasos rápidos de mi mamá y sus reprimendas ahogadas. Thomas se reía histéricamente. No abrí la puerta hasta que la risa se desvaneció lo suficiente como para estar seguro de que estaba en su habitación. Abrí la puerta justo cuando mamá estaba a punto de llamar. Parecía enfadada. «Tu hermano está castigado hasta que se disculpe», dijo con los labios apretados. Eso estuvo bien conmigo. Cuando pasamos por la puerta de su dormitorio todavía podíamos oírlo reír. Fue perturbador. Sonaba como si ni siquiera tuviera la oportunidad de respirar entre sus profundas carcajadas. Mi papá bajó media hora después, había una leve sonrisa en sus labios. Parecía estar disfrutando de lo que estaba haciendo su hijo, incluso si el resto de nosotros no. Mamá estaba en la estufa, haciendo panqueques para todos. Sus movimientos eran bruscos y concentrados, como siempre lo eran cuando estaba enfadada. Papá se sentó frente a mí desde la mesa y me guiñó un ojo. «Alguien está de mal humor», bromeó. Mamá giró la cabeza y lo miró. «Tienes toda la razón, estoy enfadada. Aprendió todas estas bromas de ti y tu familia. Alguien necesita ir a la sala de emergencias nuevamente para que se dé cuenta de que nada de esto es divertido». Ella chasqueó. La sonrisa de papá se desvaneció y volvió su atención a su café. Nunca le gustó que le recordaran esa época de su matrimonio. Yo tampoco para el caso. Cuando mamá comenzó a servir los panqueques, todos escuchamos el sonido de pasos que bajaban las escaleras. Todos nos giramos para mirar a Thomas cuando apareció en la cocina, con la cabeza gacha y aspecto avergonzado. Me miró con lo que parecía un remordimiento genuino. «Lo siento, Mandy. Sé que lo llevé demasiado lejos». Lo miré, pero finalmente asentí. «Está bien, simplemente no lo vuelvas a hacer. Nada de lo que hiciste fue divertido». Thomas se acercó a la mesa de la cocina y mamá colocó un plato frente a él, sirviéndole una pequeña pila de panqueques. «Sin embargo, todavía está castigado hasta el lunes, señor. Tus acciones tienen consecuencias». Mi mamá lo reprendió, antes de sacar una silla y sentarse. Thomas le dio una expresión pensativa mientras pinchaba su desayuno con el tenedor. «Oye mamá, eres una puta sucia». Toda la mesa se congeló. Mis ojos se abrieron. Mamá parecía sorprendida y vi lágrimas en sus ojos. Papá se puso de pie, se inclinó y agarró a Thomas por el hombro. «¿Qué diablos le acabas de decir a tu madre?». Su tono era más de asombro que de enfado. Thomas se volvió hacia él. Una sonrisa extrañamente amplia en su rostro y habló de nuevo con los dientes apretados. «Yo dije que es una puta sucia siseo». «¿Qué demonios, Thomas?», dije alrededor de mi boca llena de panqueques. A mi lado, mi madre dejó caer el tenedor en su plato con un ruido y le cubrió la cara cuando empezó a llorar. El sonido de su llanto hizo que tanto mi padre como yo miráramos hacia ella. Cuando nuestras caras se volvieron, Thomas se levantó de su silla y le dio un puñetazo a mi papá en la cara mientras se echaba a reír. Mi padre dejó escapar un gruñido de sorpresa cuando el golpe se conectó y se tambaleó hacia atrás. Tanto mi mamá como yo gritamos. Thomas dejó escapar un grito victorioso y salió corriendo de la cocina, subió las escaleras y entró en su habitación dando un portazo, todo mientras aún tratábamos de procesar lo que acababa de suceder. Mamá dejó de llorar y miró horrorizada a mi papá mientras la sangre goteaba de su nariz. Papá parecía atónito cuando levantó la mano y se limpió la sangre de la cara. Los miré a ambos, sin tener idea de qué decir. Arriba todavía podíamos escuchar a Thomas riéndose histéricamente. Papá miró hacia las escaleras y esta mirada de rabia se apoderó de su rostro. Salió corriendo de la cocina y subió las escaleras y cuando lo perdimos de vista lo escuchamos gritar el nombre de mis hermanos, seguido de golpes en la puerta de su dormitorio. Mamá y yo corrimos tras él. Estaba afuera de la puerta de Thomas, golpeando para que lo dejaran entrar. «Thomas, abre esta puerta ahora mismo. Estás en el mayor problema de tu vida. Si no abres esta puerta, empeorarás las cosas para ti». Él gritó. «¿Se ha vuelto loco?», pregunté, mirando entre mamá y papá. Mi mamá negó con la cabeza. Thomas era un bromista, pero esto estaba demasiado lejos. Esto fue malicioso. Esto fue una especie de ruptura mental. ¿Deberíamos llamar a la policía o algo así?, le pregunté a mi papá mientras golpeaba la puerta.
No, gritó, girándose hacia mí. Retrocedí instintivamente, nunca antes me había gritado. Mamá me rodeó con el brazo y me condujo escaleras abajo hasta la cocina. Parecía muy conmocionada y me pregunté si debería ser yo quien la consolara. Nos sirvió a ambos una segunda taza de café y escuchamos a mi papá gritarle a Thomas a través de la puerta. Había renunciado a golpearlo. Con la cerradura en su lugar no podía entrar. Esto no era como en las películas donde una puerta se derriba fácilmente. No estaba seguro de si estábamos a punto de derribar puertas. No lo sé, Mandy, no sé qué te pasa por la cabeza. Lo odio. Todos estos chistes. No son divertidos. No tiene nada de gracioso, dijo mamá entre sorbos de su café. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Me acerqué y le di un medio abrazo incómodo que ella me devolvió. Después de eso, ambas nos concentramos en nuestro café mientras escuchamos que papá continuaba amenazando a Thomas. La risa ahogada de mi hermano se había convertido en agudos chillidos de alegría. Se me pusieron los pelos de punta solo de escucharlo. Si hubiera podido, simplemente me habría ido de la casa y no habría regresado hasta que todo esto se resolviera. Pero yo vivía aquí y no quería dejar solos a mis padres. Además, Thomas estaba teniendo algún tipo de ruptura mental. Esto estaba tan lejos de su comportamiento normal que parecía la explicación probable. Mamá sacó su teléfono y me miró con ojos asustados. Si no puedo llamar a la policía, voy a llamar a tu abuelo. Thomas siempre lo escucha, tal vez pueda disuadirlo, dijo mientras seleccionaba su número de los contactos. Asentí, era una buena idea. Mi abuelo era uno de esos tipos callados y estoicos que todos escuchaban tan bien. Mientras mamá estaba hablando por teléfono con él, avancé poco a poco hacia las escaleras y miré hacia arriba. Pude ver a mi papá paseando frente a la puerta de Thomas. Había dejado de amenazar, pero caminaba con enfado y tenía las manos apretadas a los costados. Pensé que era mejor no molestarlo en este momento. Mamá se me acercó por detrás y salté un poco, no la había oído acercarse. Lo siento, Mandy, se disculpó poniendo su mano en mi hombro, no quise asustarte. El abuelo estará aquí en unos 15 minutos. Cuando llegó mi abuelo, sentí que me quitaban un peso de los hombros. Se sentía bien tener a otro adulto en la casa. No estaba preparado para lidiar con lo que fuera que estaba pasando con mi hermano, temía que mis padres tampoco lo estuvieran, pero otro jefe nivelado en la casa seguramente me ayudaría. Tanto mi mamá como yo le dimos un abrazo cuando entró. Ahora me sentía más segura. Mi abuelo es un tipo enorme, cerca de 6 pies y medio, incluso en sus 60 años, era un hombre bien formado. Papá. Mamá se hundió en sus brazos y comenzó a llorar. El abuelo la rodeó con un brazo tranquilizador y le dio un abrazo de oso. Está bien, cariño. Lo que sea que esté pasando con nuestro hijo, lo arreglaremos. Él la tranquilizó. Todos subimos las escaleras y vimos a papá sentado de espaldas a la puerta. Tenía una mirada derrotada en su rostro mientras nos miraba. Saludó a mi abuelo. Hola, Allen, dijo en un tono resignado. Su nariz había dejado de sangrar finalmente, pero había mucha sangre manchando su camisa. Los ojos de mi abuelo se abrieron como platos ante la sangre y él asintió a mi padre en respuesta. Buenos días, Brian, dijo con voz tranquila. Sus ojos estaban fijos en la puerta del dormitorio mientras se acercaba y tocaba con fuerza. El sonido resonó más que todos los golpes que mi papá había hecho antes. Sonaba más fuerte, más autoritario. El dormitorio quedó finalmente en silencio. Deseé que las risas o los chillidos comenzaran de nuevo, solo para que el abuelo pudiera escuchar lo trastornado que sonaba mi hermano. Thomas, este es tu abuelo. Me enteré de todo lo que pasó hoy por tu mamá. Solo quiero que sepas que todos te amamos y queremos ayudarte. Lo que sea que esté sucediendo es algo que todos podemos superar juntos. Su voz sonaba tan tranquila, tranquilizadora. Desde el dormitorio escuchamos el sonido de pasos acercándose a la puerta y ésta se movió levemente como si alguien se hubiera presionado contra ella desde el otro lado. Abuelo, llamó Thomas. Su voz sonaba aguda, patética y extrañamente joven. Como si de repente volviera a tener 5 años. Estoy aquí, le aseguró mi abuelo, presionando su mano contra la puerta. Abuelo, graznó Thomas de nuevo. Su voz sonaba tensa y ronca, como si estuviera luchando por contener las lágrimas. No sé lo que está pasando. Creo que me pasa algo, jadeo. En realidad me estaba rompiendo el corazón. Mira, mamá y papá. Mamá tenía las manos presionadas contra su boca y sus ojos estaban goteando lentamente de lágrimas.
Papá tenía su brazo envuelto alrededor de mamá, pero todavía se veía más que un poco enojado. Thomas, ¿por qué no sales de la habitación y podemos ir todos juntos al hospital? Suena eso como algo que puedes hacer, dijo mi abuelo suavemente. Mi hermano se quedó en silencio por un minuto más allá de la puerta. ¿Me prometes que no te enojarás conmigo si abro la puerta? ¿Me prometes que no gritarás ni nada?, preguntó Thomas en voz baja. No, Thomas, nadie aquí te va a gritar, respondió mi abuelo, lanzando una mirada rápida a mi papá. Está bien, solo recuerda que dijiste que no gritarías, dijo mi hermano con su pequeña y cansada voz. Creo que todos esperábamos que la puerta se abriera lentamente. Pero la puerta de su habitación se abrió de golpe con tal fuerza que todos saltamos hacia atrás y yo grité involuntariamente. Thomas estaba de pie en la entrada, sonriendo con una sonrisa normalmente amplia mientras nos miraba con los ojos inyectados en sangre. Y estaba completamente desnudo. Y cubierto de sangre, y algo más que solo descubriríamos más tarde era una mezcla de heces y los restos picados del pez dorado que tenía como mascota en su habitación. Mi mamá gritó. Grité de nuevo. Mi abuelo se veía atónito y mi papá estaba congelado. Tomás saltó. Mi hermano no era un niño grande, pero el impacto de su cuerpo chocando contra el pecho de mi abuelo fue suficiente para que ambos cayesen al suelo. Tomás agarró el cabello de mi abuelo y siseó en su rostro mientras aún estaba aturdido. ¿Todavía quieres ayudar a tu precioso nieto? Escupió en la cara del anciano antes de cortarlo en la cara con las uñas. El abuelo gruñó y se lo quitó de encima, pero no pudo sujetarlo. La sangre y otros fluidos corporales en el cuerpo de Thomas hacen que sea imposible controlarlo. Thomas se levantó de un salto y saltó hacia mi mamá. Ella gritó y retrocedió por puro instinto. Prometiste que no gritarías. Le gritó en la cara antes de cortarle la cara con las uñas. Mamá volvió a gritar cuando él le pasó los dedos por la mejilla y le sacó sangre. Mientras retiraba su brazo de nuevo, papá dio un paso adelante y empujó a Thomas, lo suficientemente fuerte como para enviarlo de espaldas y escaleras abajo. Todos nos quedamos de pie por un segundo mirándonos, todos demasiado aturdidos para moverse. Entonces Thomas comenzó a reír mientras se ponía de pie. «Ay papá, me lastimaste. Me lastimaste, papá. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu pequeño bebé?», se rió de nosotros. Estaba retrocediendo, no quería ver nada más de esto. Mi abuelo estaba levantado y se estaba limpiando la cara, que empezaba a sangrar. «Thomas». Él rugió y cargó escaleras abajo. Mi hermano dejó escapar un pequeño grito y salió corriendo. Lo último que vi de él fue su cuerpo desnudo corriendo por la puerta principal con mi abuelo persiguiéndolo. Mamá estaba llorando. Estaba arrodillada y sosteniendo su rostro con ambas manos. Papá estaba apartando sus manos para evaluar el daño. No fue tan malo como la cantidad de sangre que salía de la herida. Pero todavía era una locura cuánto daño habían causado las uñas de mis hermanos. Empecé a llorar también. En parte por la conmoción, pero sobre todo por ver a mi madre sufriendo. Desde el patio delantero podía escuchar a mi abuelo gritar. Mi mamá agarró mi mano y me atrajo hacia sí, todavía llorando, y me acunó como si fuera un niño. Me hundí en sus brazos y no luché contra el abrazo. Estaba temblando como si tuviera frío aunque la casa estaba caliente. Papá se levantó de un salto cuando escuchamos que la puerta principal se abría de golpe y unos pasos se acercaban. Todos miramos hacia abajo y vimos a mi abuelo parado al pie de las escaleras, luciendo desaliñado y con sangre cubriendo su rostro. Nos miró con los ojos muy abiertos, tanto temeroso como enojado. Lo perdí. Salió corriendo por el camino y no pude atraparlo y nos miró a cada uno mientras hablaba. Finalmente llamamos a la policía. Era mucho que explicar. Tomaron nuestras declaraciones y alertaron a Thomas. Me di cuenta de que les estaba costando creer todo lo que les decíamos. Al final fueron las cámaras de seguridad que papá había instalado las que probablemente nos salvaron de sospechas. Mamá y abuelo fueron a la sala de emergencias y yo fui con ellos. Realmente yo era la única persona lo suficientemente tranquila en ese momento para conducir. Dejamos a papá en casa en caso de que Thomas volviera. Thomas nunca volvió. Llamamos a sus amigos, publicamos súplicas en las redes sociales y la nueva estación local nos entrevistó sobre su sospecha de ruptura mental y desaparición. Incluso puedes encontrar las imágenes de seguridad de Thomas de nuestra casa en YouTube. Ninguno de nosotros tiene idea de cómo alguien consiguió esa grabación. Aprendí a dejar de leer los comentarios dejados en esos videos.
Mamá y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos por un tiempo. Realmente pensé que mis padres se divorciarían por esto. Mamá culpa a papá y su familia por iniciar todo este legado de bromas. Ella cree que eso es lo que causó su ruptura mental. Creo que papá también se culpa a sí mismo. Pero finalmente llegamos a casa. La casa tiene una sensación extraña ahora. Se siente más oscuro de alguna manera. Hemos hablado brevemente de mudarnos, pero decidimos no hacerlo. Si Tomás regresa, queremos estar aquí para él. Entré en una red de control de conejos de internet, tratando de averiguar qué le pasó a mi hermano. No hay antecedentes de enfermedad mental en ninguna de nuestras familias, aunque eso no siempre importa. Me convertí en una experta aficionado en trastorno bipolar y esquizofrenia, buscando algo que pudiera darme una explicación de lo que le pasó a mi hermano. Encontré una cosa que me asustó. Aparentemente, hay varias formas de ser poseído por una entidad inhumana. Por supuesto, puede invitar a uno, a través de una invitación directa u otros medios, como una tabla o ouija. Pero hay otra forma de la que no había oído hablar antes. Pretender estar poseído puede invitar a una posesión. No estoy seguro de creerlo realmente, o en algo sobrenatural realmente. Pero le advertiría a cualquiera que lea esto